tardes para todos. Es un placer estar aquí, sobre todo en la parte de la enseñanza que nos corresponde en esta tarde como clase bíblica. Vamos a orar y vamos a comenzar sin más preámbulos. Oramos. Maravilloso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la sabiduría y la inteligencia para entender tu palabra y colocarla en práctica. Permite que este tema podamos guardarlo en nuestro corazón y así mismo compartirlo con las demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema que vamos a socializar hoy en esta tarde tiene que ver con la justificación por la fe. ¿Cierto que sí? Es un tema bastante nombrado en la iglesia adventista, tal vez poco conocido, pero sí nombrado. Bastante se ha nombrado, pero poco conocido. Así que está titulado con una frase, pecador e inocente, que la vamos a desarrollar durante el tema. Quiero preguntarles a ustedes, como iglesia adventista y como que han escuchado el tema, quiero preguntarles, ¿han escuchado este tema? ¿Ok? ¿Lo han oído nombrar? Muy bien. ¿Alguno de los presentes me puede decir qué significa normalmente este tema? Justificación por la fe. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien. Por obras. Muy bien. Exacto. Muy bien. En síntesis, lo que significa la justificación por la gracia, para la justificación por la fe es eso. Pero la justificación por la fe tiene algo que concierne explicar, y es acerca del estado del ser humano, luego lo que consiste en la justificación, luego la santificación y el mensaje, porque este tema, la justificación por la fe, no solamente es un tema regular. Por ejemplo, nosotros hablamos de la bestia, de Apocalipsis 13, del mensaje de los 3 ángeles, y decimos que estos temas son vigentes y que hay que predicarlos a como dé lugar. Y siempre hay que predicarlos. ¿Enfatizamos eso? Claro que sí. Pero saben que este tema hace parte de ese cúmulo de temas que ya mencioné, y les voy a explicar por qué. Muy bien, vamos primero al libro de Job. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Tienen sus teléfonos, sus Biblias. Libro de Job. Libro de Job, el capítulo 9, versículo 1 y 2. Y Job, miren lo que dijo Job, versículo 1. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que esto es así. Ahora dice, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Miren la pregunta de Job. La pregunta de Job es, ¿cómo el hombre se justifica delante de Dios? ¿Por qué hace la pregunta? Sencillo, vamos a buscar ahora Job 15. Ahí nos explica por qué Job está inquieto por esa pregunta. ¿Por qué debería estar inquieto Job si Dios puede hacer todo posible? Miren lo que dice aquí Job 14 al 16. 15 al 16. Dice así. ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro? Para que se justifique el nacido de mujer. Dios en sus santos no confía, ni en los cielos son puros delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre este ser abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? ¿Por qué requiere entonces la pregunta de urgencia? Porque el problema del ser humano es totalmente serio y profundo. El problema del ser humano requiere una limpieza de raíz. Ahora, ¿qué es lo que tiene el ser humano en su estado interior que requiere una limpieza de raíz? Ahora, debemos conocer esto y las definiciones de pecado para entender entonces qué es lo que tengo yo dentro, cómo me domina y cómo trabaja a través de mí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una cita muy importante que está en Testimonios para los Ministros,
Como pueden ver, voy a seguir el guión que anoté allá. Testimonios para los ministros, página 456. Aquí la sierva del Señor, ella define lo que es la justificación por la fe. Ella dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Sencillo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es lo que Dios hace a favor del hombre que éste no puede hacer. ¿Qué no puede hacer el hombre? Salvarse y ser bueno. Hablando de perfección. El hombre no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque simplemente tiene un problema tan serio que él no puede solucionar por sí mismo. Hay otra definición que le da este señor. Hay un libro muy bueno, Alistair McGrath. Él define la justificación por la fe de la siguiente manera. La traigo a colación porque él define según de acuerdo a los idiomas bíblicos. Dice él, la justificación es la declaración forense de que el cristiano es justo en vez del proceso por el que él o ella es hecho justo. Conlleva un cambio de estatus más que de naturaleza. Se hace una distinción deliberada y sistemática entre la justificación, el acto externo por el que Dios declara justo al creyente, y santificación o regeneración, el proceso interno de renovación por el Espíritu Santo. Es decir, esto, lo que es la justificación, esta palabra es una palabra forense, o una palabra legal. Se utilizaba en el mundo griego para designar la inocencia de algo o de alguien. Es decir, que cuando el hombre se presenta ante Dios, Dios lo declara justo, aunque usted y yo seamos seres pecadores. Es decir, cuando nos entregamos al Señor, Él nos declara esto, inocentes, aunque seamos seres pecadores. Es decir, al mismo tiempo somos seres justos y seres pecadores al mismo tiempo. Ahora, la justificación por la fe requiere de que Dios declara al hombre inocente a pesar de lo malo que es. A pesar de lo malo que es. Y esto es lo que concierne a la justificación por la fe. José preguntó, ¿cómo se justificará el hombre? ¿Por qué? Porque es un problema serio que el hombre tiene. Un problema de pecado, una bestia que lo domina y que no lo deja quieto en ningún momento. Entonces la hermana White dice, sencillo, la justificación por la fe es aquella en la cual Dios hace una obra de regeneración en el hombre. Lo santifica, lo justifica, aunque él siga cometiendo pecado. Él es un ser justo. Es decir, por ejemplo, el día que yo me entregué a Cristo, Dios me declaró justo. ¿Yo seguí pecando? Sí. Pero sigo siendo justo y sigo pecando. Porque lo que sigue después de la declaración de justificación es la santificación. La justificación es una declaración en un instante. La santificación viene siendo un proceso. ¿Ok? Es decir, que todos los que ya nos entregamos a Cristo y aceptamos a Cristo, somos seres inocentes delante de Él. Porque ya no justificó. Es una declaración instantánea que Dios hace. ¿Por qué recalco esto? Porque en la Edad Media la teología católica decía que Dios, para declarar justo a alguien, debía tener obras antes. Es decir, el hombre debía hacer cosas buenas y luego declararlo justo. Y Dios es al revés. Primero viene la justificación y luego la santificación, o luego vienen las obras. Muy bien. Aquí viene algo lo más interesante del problema y del asunto. Pecado en las Biblias de castellano y español, pues esas palabras no son muy relevantes. Por ejemplo, pecado en Mateo y pecado en Marcos, para nosotros es lo mismo en castellano. Sin embargo, para los idiomas bíblicos no. Por ejemplo, piedra en Mateo no puede ser la misma piedra a veces en Marcos. Porque a veces los vocablos en griego son diferentes. Y esta piedra puede ser una piedra pequeña y esta piedra puede ser una piedra grande. Pero para nosotros en español, ¿qué es? Es la misma piedra, porque no hay distinción.
Asimismo, cuando investigamos los términos en los idiomas bíblicos de pecado, nos encontramos con un problema bien serio. Por ejemplo, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo 34, el versículo 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Aquí tenemos una primera palabra, iniquidad. Iniquidad, perdona la iniquidad. Sigue diciendo el versículo, la rebelión. La rebelión. Y por último dice aquí la rebelión. ¿Y el qué? Pecado. Y el pecado. Sigue diciendo el texto bíblico. Repito el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí en el texto de Éxodo tenemos tres palabras muy importantes. Tenemos la palabra iniquidad, tenemos la palabra pecado y tenemos la palabra rebelión. Estas tres cosas encierran lo que es pecado en sí. ¿Okay? Mal. Encierra lo que es el mal. Muy bien. Pero estas tres palabras, aunque encierran lo que es pecado y mal globalmente, estas tres palabras tienen un significado profundo de acuerdo a lo que es el pecado. Vamos a entrar a definirlas entonces. Muy bien. Aquí tenemos la palabra rebelión y esta palabra en hebreo es peshab. Aquí tenemos la palabra pecado, normalmente se traduce hatab. Y tenemos la palabra iniquidad, que es abón o abón, es lo mismo, abón. ¿Cuáles son las definiciones de estas palabras? Primero, les voy a leer textualmente. Esto lo saqué de un libro que textualmente me encontré unas definiciones un libro que las define muy bien, entonces me parece bien citarlo. La palabra peshab dice así: a esta palabra se le puede ver traducida como transgresión, rebelión o quizás defecto. Es una palabra que no se usa con frecuencia y que designa la rebelión desobediente que proviene del orgullo. Denota un pecado deliberado, la transgresión de una ley que implica rebelión o insubordinación. No es una equivocación o error, sino una desobediencia voluntaria. Existe premeditación que tarde o temprano se lleva a la acción. Entre los actos pecaminosos que están encerrados en este término podemos mencionar el asesinato, que es una acción premeditada, el robo igualmente, y el fraude, el adulterio y todo pecado sexual, la falsa adoración que se practica luego de haber conocido la verdad en las Escrituras, las mentiras dichas con la intención de pervertir la verdad, las frases hirientes que se dicen con premeditación y alevosía, y toda acción voluntaria e intencional que atente contra Dios o contra el prójimo. Esta palabra peshab requiere que esta palabra es una acción deliberada del hombre. El hombre decide desobedecer a la ley. Y miren, esta palabrita acá, a esta Dios no le presta mucha atención, ni a esta. A la que Dios rechaza profundamente a esta frase, peshab. Porque
es una acción desafiante contra el poder actual. Como cuando usted está regañando al niño y él desafía su autoridad. ¿Cómo es su gesto? ¿Cómo es su cara cuando el niño desafía? Miren, eso es lo que menos le agrada al hombre, que alguien le desafíe la autoridad. Y esta palabra pecha requiere una acción del ser humano desafiando la autoridad divina. Por ejemplo, el robo. Uno cuando, por ejemplo, ve el teléfono y dice, ay, sí, me lo robé. No, uno ve el teléfono y lo dice, ay, el teléfono aquel está lindo, me lo quiero robar. Planea, premedita la acción. Asimismo el adulterio, los pecados sexuales y asimismo la falsa adoración cuando se practica la verdad o cuando se quiere practicar la verdad. Entonces esta palabra requiere una acción deliberada. Ahora vamos a la siguiente palabra, que es la palabra hatá. En el Antiguo Testamento se la traduce como pecado. La idea básica de la raíz verbal es errar al blanco, fallar. Esta palabra se refiere a una ofensa contra el Señor, pero hecha sin intención. Aunque esta palabra está dentro de pecado y designa una acción en contra de la ley de Dios, esta palabra son esos pecados no intencionales, involuntarios. Pero ¿cómo sucede esto? Sencillo, tenemos una naturaleza pecaminosa que sin darnos cuenta decimos una mentira. Que sin darnos cuenta se formó una pelea y nos metimos. No lo planeamos, nada, pero simplemente nos tocó pero cometimos ¿un qué? Un pecado. Pero requiere una acción involuntaria, se traduce errar al blanco. Dice acá, algunos actos a los que Hatat hace alusión son algunas malas palabras, mentiras dichas al pasar o dichas sin la intención de faltar a la verdad, peleas y pleitos que se dan de forma espontánea, actos o pensamientos que deshonran al sábado cuando se tiene el deseo de guardar el día de reposo, comentarios y chismes al pasar y toda acción que quebranta la ley divina sin tener la intención de hacerlo. Normalmente hay gente que planea los chismes, pero cuando ustedes se los van a contar, dice, ay, sí, verdad, y entonces comienza a dialogar y a meterse en el chisme como si fuera algo que natural y formal. Pero usted está hablando, usted está haciendo un hatá. Simplemente usted está cometiendo un pecado involuntario, que usted lo hace porque tiene una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Paremos aquí un momento. Entonces, tenemos una naturaleza pecaminosa que no hace falta pensar hacer el mal, sino que ella misma ¿qué? Corre a hacer el mal, sin que yo quiera. Ahí es lo que dice el apóstol Pablo, aunque yo no quiero, pero me lleva para allá. Entonces, el problema ya comenzando aquí es serio. ¿Por qué? Porque aunque usted no quiera, la mentira se le sale. Aunque usted no quiera, una mala palabra se le sale. Aunque usted no quiera planear una pelea, cualquier llegue y le buscó pelea y usted no lo planeó, simplemente ¿qué? Salió la bestia que tiene dentro, el hatá. Ahora, no solamente es problemático por eso, sino porque además de que usted hace cosas involuntarias, usted decide hacer cosas voluntarias, es decir, los pechá. Es decir, usted decide robar, dice, yo voy a robar, me voy a meter a la casa por la ventana, así, no hay cámara, no hay nada. Usted planeó todo el escenario para hacer ¿el qué? El mal. Todo el escenario se planea. Entonces, el problema no solamente involuntario, sino también voluntario. Es decir, que usted por sí solo no puede vencer el pecado. ¿Cómo hace usted para vencer una mentira que se le salió involuntariamente? Porque eso está dentro de sus genes. Usted los pecha de pronto dice, uy, yo quise pensamiento de robar, porque usted lo está planeando, lo está guiando, premeditando. Pero los hatá, ¿cómo hace usted si se le salen así? Entonces el problema es serio, ¿ok? Por eso esto también es serio. Y esto es más serio. Porque requieren una limpieza de raíz y de parte de Dios y esfuerzo suyo. Vamos a ir a la otra palabra, que esta palabra es más cruel aún, abón, que significa, no lo veo, iniquidad o maldad. Es la misma palabra.
E incluso aquí en Éxodo 34, el 7 dice, la última parte dice, pero que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa palabra es jabón, malvado. Y sigue, que castigue la maldad. Esa es la misma palabra otra vez. Dice así, a este término hebreo se lo suele traducir como iniquidad o maldad. Avon señala el pecado con énfasis en su depravación y perversión. Señala toda tendencia o inclinación que llevaría a cometer una acción pecaminosa. Significa maldad, mala intención, estado interior moralmente corrupto. Y dice ahora, como este término hace alusión a la perversión interior del hombre, en algunos casos no hay actos pecaminosos externos que puedan ser sancionados. Con la palabra abón, todos somos santos. ¿Ok? Porque a mí nadie me conoce la envidia que tengo, sino la demuestro. A mí nadie me conoce lo que yo tengo en la mente porque no lo demuestro. Si existiera solamente esta palabra para pecado, entonces todos seríamos santos. Porque pues aparentemente lo somos. Hablando de forma externa. Ahora dice así, la codicia, la envidia, los celos, el orgullo, el odio, el rencor, la lujuria, los malos deseos y los malos pensamientos pueden ocultarse ante la mirada humana, pero nunca ante la mirada divina. Quien lee los pensamientos y las intenciones del corazón sabe perfectamente cuando una persona está llena de abón, maldad exteriormente, aunque exteriormente parezca impecable. Nadie en la iglesia lo puede enseñar por envidia. O algunos lo han llevado a la junta directiva por orgullo. No, que fue por orgullo, vamos a enseñarlo por orgullo. Uno anda relajado, se ve más humilde y uno dice, no, que va a ser hermano orgulloso. Pero el hermano es orgulloso. Entonces esta palabra requiere la corrupción que usted tiene y que yo tengo. El Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que lo traemos desde que nacemos. Por eso entendemos la pregunta de Job. ¿Cómo puede entonces el hombre justificarse delante de Dios teniendo estos tres problemas encima? Y la respuesta es gracia. Porque moralmente y humanamente estamos tan dañados, que no tenemos nada bueno en nosotros que nos haga hacer cosas buenas. O dígame usted cuando usted estaba en el mundo, usted tenía cosas buenas que ofrecerle a Dios, Señor, mira, te ofrezco lo bueno que soy. No, si usted estaba buscando era que Dios lo cambiara. Entonces no hay nada bueno que ofrecer al Señor, sino que Él corre a justificarnos, nos declara inocentes, aunque seamos seres pecadores. Entonces, vamos a repasar esta parte aquí. El hombre tiene un estado pecaminoso, no se puede salvar por sí mismo ni ser bueno, porque aunque él quiera ser bueno por un día, no lo va a hacer porque un día va a pecar. ¿Ok? Hágase la prueba, usted dice, no voy a pecar por un día y de pronto lo logre, pero el siguiente día peca. No hay, no hay una salvación propia que uno pueda hacer. Hay gente que dice, es que fulanito no toma, no bebe, él no maltrata a su esposa, él no se droga, no hace nada, pero tiene esto, corrupción. Y por él tener corrupción ya necesita de un salvador. Si es que una persona que no se ha bautizado debe hacerlo. ¿Por qué debe hacerlo? Porque tiene esto. Y porque tiene eso ya necesita de un salvador. Puede hacer lo más buena que parezca, es pecadora y necesita de alguien que la salve. Muy bien, entonces Peshá ilustra un pecado de revelación, de insubordinación. Es un acto desafiante a la autoridad de Dios. Hatá más bien ilustra un pecado involuntario, ¿ok? Pues no pensamos hacerlo, pero la naturaleza que tenemos nos dice hacerlo. Y el abón es la corrupción y la iniquidad y la maldad que tenemos en sí mismo. Ok, vamos a buscar ahora, vamos rápido. Solamente voy a citar aquí algunos textos de aquí para cumplir con el tiempo. Vamos a ir al Salmo 32:5 y vamos a ver lo interesante que el Salmo 32:5 tiene la misma fraseología que Éxodo 34:6 y 7.
Salmos 32, 5. Dice así. Dice 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay una parte interesante aquí, tenemos la palabra pecado, jatá. Dios le perdonó los jatá, a esos actos involuntarios que tenía David. Asimismo le perdonó el labor, la corrupción interna que tenía. Y asimismo le perdonó los actos deliberados que él había hecho. Miren que la misma fraseología en lo mismo de Éxodo. Tenemos también la misma fraseología en el libro de Isaías capítulo 53. ¿Y cómo hace Cristo mismo para ayudarnos en la salvación? Teniendo todo esto malo en nuestro ser. Isaías 53, 11 y 12. Isaías 53, 11 y 12. Dice así. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos justificará, declarará inocente. Dice ahora, y llevará sobre sí las iniquidades. ¿Cuál es esa palabra? Según lo que hemos visto. Abón. ¿Cierto que sí? Y mire, dice aquí la Biblia, y llevará sobre sí los abones sobre sí, es decir, las corrupciones que tenemos, ¿quién las va a llevar? Cristo. Ahora sigue diciendo, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos, repartiré el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado, el jatá. Esos pecados involuntarios que nos llevó Cristo. Y ahora dice, de muchos y orado por las transgresiones, el peshab. Es decir, ¿qué hace Cristo con nosotros? Miren la obra de santificación que hace Dios. Cuando Dios nos justifica, cuando nos entregamos a Cristo, viene un proceso de santificación. El proceso de santificación se define como un proceso de por vida, es decir, en cada momento, en cada instante, toda la vida, Dios está cambiando al ser humano, le está cambiando los peshab, los hatab y los jabón. Todo eso se lo está cambiando, lo está cambiando. Y eso se logró a través del sacrificio de Cristo, como lo describe Isaías 53, hablando del siervo herido. Isaías 53 ilustra la gran obra de expiación que Cristo hizo en favor del ser humano. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros vamos a Cristo con una naturaleza pecaminosa. Estos tres términos los llevamos nosotros en los genes. Cuando decidimos aceptar a Cristo, Cristo nos justifica, entonces provee para nosotros el Espíritu Santo una naturaleza espiritual, la cual desea subyugar a la carnal. Ojalá fuera así, que cuando uno se bautiza, Dios lo justifica y ¡fum! Ya le borra el pecado. Pero no pasa así. Cuando uno se llega a Cristo, lo declara inocente, es decir, usted está inocente, delante de Dios está inocente, pero usted sigue peleando con el pecado. ¿Cómo sigue peleando? El Espíritu Santo le provee a usted las fuerzas o la naturaleza espiritual para que usted subyugue la ¿qué? La carnal, es decir, la rebaje. ¿Cómo hace esto? Sencillo. Cuando usted se entrega a Cristo, Dios le entrega unas armas o unas herramientas para que usted subyugue el pecado. ¿Cuáles son esas armas y esas herramientas? La oración, la Biblia, la lectura de la Biblia y
y el trabajar en la obra de Dios, lo que llamamos la testificación. Son las herramientas que usted tiene para subyugar la naturaleza, ¿qué? Carnal. Pero ¿cómo hacemos si no oramos, si no leemos y si no testificamos? Es como, por ejemplo, si usted tiene dos perritos, entonces tiene dos perritos y a uno le da solo agua y el otro le da agua y comida. Todos los días. Le da solo agua, a uno le da solo agua y el otro agua y comida. A un mes, ¿cuál de los dos va a estar más gorditos? El que tiene agüita y el que tiene comida. Asimismo, si usted le mete o le introduce a la naturaleza pecaminosa, le introduce todo lo malo, el chisme, la mentira, esa naturaleza va a ¿qué? Va a crecer y lo va a ahogar usted, es decir, que va a ser el dominante en su vida. Entonces estos tres términos, aunque usted esté en la iglesia, lo que hablé el hermano esta mañana, aunque usted esté en la iglesia, usted va a estar tibio, porque estos tres términos los tiene vigentes y no están subyugados. Pero cuando usted ora, lee y testifica, sencillamente la naturaleza espiritual va a crecer y va a subyugar ¿a qué? A la carnal. Por más que quiera la carnal salir a flote o salir al área, no va a poder. Porque la oración y la Biblia ¿qué? Dice, no, aquí no te queremos. Más bien escóndete allá porque allá es donde perteneces. Ese es el proceso de santificación. Ahora, la santificación, Dios santifica, pero usted debe hacer esfuerzos para acercarse a Dios. ¿Cuál es el esfuerzo más grande que el ser humano debe hacer? En el libro de Mateo, el capítulo 5, nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquella persona que se cree pobre espiritualmente y siente la necesidad de Dios. Eso es un pobre en espíritu. No aquellos que andan así desganados en la iglesia, no. Pobre en espíritu es aquel que sí se siente pecador y siente que necesita de Dios. Entonces Dios solamente necesita eso bueno, listo, sientes necesidad de mí, quieres salir a flote, yo te ayudo. Y lo demás lo va haciendo Dios. Un árbol no se esfuerza por dar frutos, y lo da espontáneo. Un árbol no está ahí, sí, fruto, por favor, fruto, no, él no se esfuerza. Él simplemente recibe los minerales, recibe la savia bruta, hace la fotosíntesis y salen ¿qué? Las naranjas y los mangos. Asimismo, el cristiano debe recibir del Espíritu Santo los nutrientes y la savia para cuando salga afuera tenga los mangos y las naranjas. O sea, eso es espontáneo. Debe ser espontáneo. El fruto del Espíritu Santo es espontáneo. Sale, usted no se esfuerza por sacarlo. Cuando usted se esfuerza por sacarlo, usted fracasa porque está queriendo hacer las cosas por sí solo. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida y entonces habrá esto, santificación. Cabe resaltar que esta palabra santificación significa apartar. Ese es el significado original de esa palabra. Es decir, cuando Dios nos declara santo es que nos aparta para un uso especial. No significa sin pecado, ¿ok? Ni impecable. Por ejemplo, Pablo les dijo a los hermanos en Corinto, saluda a los hermanos santos de Corinto. Esa gente era santa, pero cuando usted lee la carta a los corintios, se da cuenta de que las inmoralidades sexuales que tenían, los problemas que tenían, usted dice, ¿cómo una gente santa va a tener problemas? Cuando el hijo le quitó la mujer al papá, incesto. ¿Y cómo es esa gente santa? Bueno, esa gente fue santa porque era apartada para un uso especial, pero no eran impecables, ¿ok? Eran inocentes, pero con naturaleza pecaminosa para pecar. Solamente que la santificación requiere un proceso de subyugación de la naturaleza pecaminosa. Ok, quiero leer de aquí solamente, vamos a leer Romanos 3:28, solamente vamos a leer 2 versículos de la parte de santificación. Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 3. Versículo 28. 28. Dice así. Romanos 3:28 dice.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y vamos a leer seguidamente Romanos 3:9. Voy a leerlo de acá, Romanos 3. Solamente voy a saltear algunos versículos, vaya siguiéndome la pista, por favor. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos, de ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo ¿qué? Bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de la condición general del ser humano. ¿Ok? Pero dice ahora el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios nos justifica no teniendo en cuenta nuestros pecados, o nos declara justos teniendo en cuenta nuestros pecados. Y leemos dos últimos versículos, Romanos 4, en el caso de Abraham. Romanos 4:1 dice, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como ¿qué? Como deuda. Cuando Dios justificó a Abraham, lo declaró justo, ¿Abraham tenía obras que ofrecer a Dios? No. E incluso después que Dios lo llama y lo declara justo, es que Abraham empieza a hacer obras, tanto la circuncisión como la entrega de Isaac. Dios declaró justo a Abraham sin obras. Es decir, qué maravilloso es que el Señor no tiene en cuenta nuestros jabón, nuestros pechán ni nuestros atá. Él nos declara justos y enseguida hizo un proceso de santificación. Y no los voy a mencionar, esto que se encuentra aquí en Santiago, tiene que ver con que Dios no solamente, que la fe sin obra es muerta, ¿ok? Que aunque usted sea justo sin obras, usted debe hacer obras. Eso está en el capítulo 15 de Juan, hablando de la vida verdadera. Eso dice, el que está conmigo lleva mucho fruto. Si usted ya se entregó a Cristo, reconcíliese con Cristo, entréguese a Cristo para que lleve ¿qué? ¿Y por qué no estoy llevando fruto? Bueno, el problema es que esa rama no está pegada al árbol. Y si usted como rama y como pámpano no está pegado al árbol, ¿usted se qué? Se seca, se muere. Entonces el hecho de que siga usted con los mismos defectos desde hace que se bautizó, se requiere que usted no ha hecho el esfuerzo de acercarse a Dios. Hay mucha gente que podemos ver o que nos dice, hermano, yo tengo tantos años con el mismo defecto. Y usted está orando, usted está leyendo, no hermano, yo estoy relajado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y termino con esto, 5 minutos, 4 minutos para las 5. Vamos a leer el Salmo 51. El Salmo 51 nos da la secuencia que estamos viendo. Salmo 51. Salmo 51, el versículo 10 en adelante dice. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor, para yo ir enumerando acá?
hermana, espera un momento, ya le voy, usted me lo va a leer, me va a leer hasta el 13, 10 al 13, por favor. Sí. Ok. El versículo dice, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Aquí está. Dios debe crear un corazón limpio y debe, ¿qué? Subyugar eso. El pechá es atá y el abón. La oración de salmista es, Señor, créame un corazón limpio y ayúdame con esto que tengo aquí encima, en mi genes. Créame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santificación. No me eches de tu presencia, es decir, manténme contigo, santificándome. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu ¿qué? Tu espíritu, que es el causante de esto. Miren el orden que sigue el salmista. Espíritu de gracia me sustente. Y ahora dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Y ellos qué? Vendrán, se convertirán. La misma secuencia. Ahora, finalizo con esto. Como ya el Señor nos ha ayudado con esto a nosotros, cierto que sí, con nuestra condición pecaminosa, porque a pesar de que usted a veces quiera hacer el mal, el Espíritu Santo le dice son malos. Y usted se abstiene y yo me abstengo. Entonces significa que el Señor ya está trabajando con nosotros. Entonces el Señor está trabajando con nuestra condición humana, entonces Él ahora nos ayuda con la santificación. Miren, yo me aprendí estos 3 versículos de Salmo 51, 10 al 13, porque refleja mi oración. O sea, siempre tengo que decirle al Señor, créeme un corazón limpio, porque siempre tengo necesidad de Él. Y le digo, Señor, no me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo, porque he leído y he estudiado acerca del pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces significa que la blasfemia es que Él se aleja de mí, o yo me alejo de Él, más bien. Ok, yo me alejo de Él. Entonces, como me alejo del Espíritu Santo, ¿quién viene enseguida? Satanás. Entonces Él comienza a hacer conmigo como Él quiere. ¿Okay? Porque no encuentra escudo, no encuentra la armadura de Dios ahí que puedan evitar algo. Entonces luego dice, cuando la gente vea esto en mí, que tú has hecho en mí, entonces yo les diré y ellos verán. Verán en mí y verán en ti. ¿Por qué puse Apocalipsis 13? Ok. Muchos de nosotros, hay muchas noticias sobre Israel, sobre el Medio Oriente, y hay mucha gente fascinada con Israel y el Medio Oriente. Muchos cristianos asumen e interpretan que las profecías se van a cumplir en Medio Oriente y que Israel es necesario para que Dios cumpla las profecías. Es decir, muchos cristianos dicen que en Israel debe hacerse el tercer templo. ¿Okay? Que el tercer templo, cuando se construye el tercer templo, entonces vendrá el anticristo. Y el anticristo va a perseguir a Israel, hablando de ese que está en Medio Oriente. Va a perseguirlo. Entonces la gente cuando ocurre algo en Israel enseguida están, mira lo que está sucediendo en Israel, estamos en el fin del mundo. Mira esto Israel, ahorita viene el anticristo, ahorita viene la persecución y la iglesia será raptada. Y mucha gente cuando ve noticias, Medio Oriente, pero la profecía de Apocalipsis 13 está aquí, mira, aquí es que tenemos que poner nuestros ojos. Vamos a colocarlo aquí más, ¿ves? Tengo el borrador acá, vamos a colocarlo así. Más sencillo. Ahí están los ojos. Deberían estar los ojos en esas dos cosas o en esos dos países. ¿Por qué? Porque si usted lee Apocalipsis 13,
va a haber una secuencia de reinos. ¿Ok? Va a haber a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, lo que concierne al cuerno pequeño. Y nos dice en Apocalipsis 17 y 18, nos dice que 5 han caído, hablando de esos reinos. Uno es. Y con ese uno es, yo he visto muchos predicadores, pero yo voy a discordar de ellos. Muchos dicen que el uno es Estados Unidos. ¿Ok? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque después que se hacen los 5 reinos, sale otro reino. Y normalmente los reinos se nombran como bestias o como cuernos. Y cuando leemos Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, nos damos de cuenta que surge una bestia allí. Y la bestia que surge es Francia. La bestia que surge allí es Francia, como un poder opositor también. Y luego viene, uno es y no ha venido Estados Unidos. Y luego dice, el octavo es de entre los 7, hablando del papado. O sea que el mismo octavo es el mismo que está entre los 7. Es decir, el quinto reino se repite en el octavo. Ahora, con estos señores aquí no debe haber mucho asombro. Con este que está aquí. Con esto. Debemos enfocarnos aquí. Ahí. ¿El papado es importante para la profecía? Sí. Fue la Edad Media y sucederá hoy. Pero en esta profecía del tiempo del fin, lo que concierne es el protestantismo apóstata. ¿Quién qué bestia es la que elogia a la primera bestia? ¿Qué bestia es la que se dice que se haga una imagen de la primera bestia? La segunda bestia, la que surge de la tierra. Y la que surge de la tierra está representada por Estados Unidos. Es decir, lo que va hoy en día a gobernar la parte religiosa y la parte política concierne al protestantismo apóstata. Y ellos son los que van a hacer protesta para que el domingo se implante como un día de reposo cristiano. Miren, no son prácticamente los católicos, sino protestantes. Esa gente tiene más influencia en Estados Unidos